Buenos días, buenas tardes a todos y todas y os damos la bienvenida a una novísima edición de los Casual Friday, edición número 16, ya es que casi tengo que leerlo, en Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, como siempre, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimientos, sostenibilidad, tácticas de marketing para tiendas online y muchísimas cosas más para crear tu e-commerce o hacer crecer el que ya tienes, ya sea estés emprendiendo por cuenta propia, haciendo un side project que tienes en el cajón, o si estás desarrollándolo o dándole vueltas por dónde vas a tirar y también, por supuesto, cómo no, a los que estáis desarrollando proyectos dentro de empresas. Llegamos a la edición número 16, en un mes de octubre disparado de eventos propios del sector y algunos externos que nos permiten desvirtualizarnos y darnos abrazos analógicos y compartir algunas penas y alegrías de viva voz y mirándonos a los ojos sin una pantalla entre medias. Importante. Y tengo que reconocer que por mi parte empiezo a encontrarme con más gente que se anima a lanzar sus proyectos, por lo menos en mi limitado círculo de alrededor. Empiezo, de hecho, a encontrarme precisamente en nuevos casos de amigos y conocidos que se animan a crear cosas con sus manos. Que también es posible porque cruzan la barrera de los 40 y sufren las crisis existenciales propias de este tramo de edad. Y la verdad que creo que también son un poco ganas de complicarse la vida. Bueno, pero como estamos en un podcast de e-commerce, lo importante es saber si también quieres hacer crecer tu e-commerce de forma eficiente y sin complicaciones. Pues con DoFinder puedes hacerlo. DoFinder cuenta con una solución de recomendaciones inteligentes de producto que combina inteligencia artificial y datos de búsqueda. Así ofreces productos personalizados a cada cliente, mejoras la experiencia de compra y aumentas el ticket medio. La instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de programación, y puedes dejar que las reglas de recomendación funcionen de forma automática o ajustarlas según tus campañas y promociones. Además, si ya usas su buscador inteligente, las recomendaciones serán aún más precisas y potentes. No pierdas la oportunidad de optimizar tu tienda online y aumentar tus ventas. Prueba DoFinder durante 30 días sin compromiso y descubre cómo podemos ayudarte a vender más sin esfuerzo. Pues cierto, sí, que en cierta medida que el mundo del emprendimiento parece que ha aflorado un poquito más en 2024, ya sea porque sea verdad o como que yo ya llevo 2 años pagando autónomos, me habrán visto pues como alguien que parece que sabe cuando la gente me pregunta. Aunque la verdad que, soy sincero, tampoco sé mucho y algunas personas me han contado un poco sus inquietudes. Bueno, algún día quizás tendremos que contar quizás un resumen de lo que supone estar emprendiendo 2 años. Y bueno, pues sea como fuere, hacemos hoy en el caso del Friday una radiografía del emprendimiento, del autónomo y de las pymes en España, comparando un poco los perfiles, los números y cuánto se paga en España con relación a otros países. Y también, si nos da tiempo, que no sé yo, porque tenemos hoy un podcast completito, alguna experiencia a nivel fiscal con la palabra caution escrita en la frente. Pero antes de ello, como siempre, las presentaciones como es menester y de buena educación. Por un lado, un servidor, Javier López, y al otro lado, mi querido compañero detrás de las ondas, Luis Miguel del Cerro. Hola, Buenos días, Luis. ¿Cómo te hola. encuentras? Pues bien, aquí, haciendo que Vaya, trabajo. vaya chapa he dado, ¿no? Al principio. Un poquillo. Sí. Adoro tu sinceridad. Exacto. No El te otro día quejarás. no me quejo, otro día. El otro día me encontré, estaba en un evento, me encuentro con una persona me para encima delante mía y digo, será de Hacienda, ¿no? Me dice, buen podcast. Y digo, ostras, un oyente. Le di un abrazo. Bueno, eso siempre es satisfactorio. Es decir, siempre se agradece cuando la gente no es que te reconozca a ti, al final reconoce tu trabajo y lo que haces. O la Eso es voz, esa es la diferencia. o la voz, o la voz. También la voz, hace mucho la voz. Pero bueno, Sí. que con eso de los 40 hay gente que se pone a emprender. Yo digo lo mismo, cumple los 40, déjate de emprender, cómprate un cabrio, cómprate un descapotable. A ver, es que todo esto de los autónomos y las pymes y sobre todo las microempresas, porque al final la pyme
pues no deja de ser una empresa con, si no recuerdo mal, la categorización con menos de 250 empleados. Entonces, por hablar de empleados. Entonces, pymes hay muchas, ¿no? Pero lo que hay mucho en España son micropymes y autónomos. Y siempre se hace una radiografía de este contexto, de este tejido, desde la perspectiva puramente económica, pero también una perspectiva social, y me atrevería a decir casi que sentimental o psicológica muy fuerte. ¿Sentimental? Sí, porque mira, hay gente que emprende porque, o sea, el emprendimiento a nivel de autónomos y de pymes, y yo creo que gente que me esté escuchando pues se sentirá representada, a veces hay gente que es empresaria por vocación y otra es por obligación. Y hay gente que esa obligación viene dada porque en un momento de su vida no encuentra un sitio donde desarrollar su trabajo de forma plena y entonces no puede evitar pensar, bueno, ¿y si lo hago yo? ¿Y si yo soy mi propio jefe? ¿Y si yo hago mi propia empresa? Y en otros casos también es por obligación, pues porque llega una edad en la que ve que no hay manera humana de encontrar un trabajo, o al menos un trabajo que le llene y un trabajo que colme sus expectativas salariales. Entonces hay gente, yo lo he vivido y lo he visto, que dicen, joder, es que a mi edad no encuentro un sitio donde trabajar bien y que me paguen lo que yo quiero, pues la tentación es decir, bueno, pues me voy al emprendimiento porque tengo talento, porque he venido desarrollando mi trabajo con eficacia durante 20 años, por ejemplo, pues bueno, pues tengo la edad perfecta. También creo que con 40, 45, sí, con Es 40, buena edad, 45. es buena edad, Es es buena buena edad edad. porque te sientes senior. O sea, creo que te sientes senior, en el concepto senior de que tienes experiencia y tal. Todo eso se analiza muy poco, lo que motiva a la gente a hacerse autónomo. Y además siempre se disfraza bajo el concepto del emprendimiento. No es que hay muchos emprendedores. Bueno, hay mucha gente de alta en autónomos. Bueno, espera, Y yo voy a dar cifras de esto. Voy a dar cifras, voy a dar sí, pero cifras. Y sobre es que todo que me gustaría que la gente que no esté en esto, no esté en el régimen, en el régimen. en el régimen de autónomos, en el Sí, régimen de en el autónomos, régimen. exacto. Volvemos a Alemania del 36. Sí, sí, pero un poco de eso hay. El caso es que la gente que no esté ahí, pues puede llegar a pensar, porque se ha hecho también esa imagen romántica del emprendimiento, que todo el que sea del en autónomos, todo el que tiene una pyme o una micropyme, prefiero hablar del concepto micropyme, Valientes, claro, valientes. es gente que lo ha hecho pues porque es un emprendedor, porque es un tío que quiere Ujú. cambiar el mundo y quiere tener un impacto y no sé qué. Y en realidad hay un porcentaje brutal, que eso no se mide, eh, pero lo sientes, de gente que lo hace porque, entre comillas, pues no le queda otra. O es la única manera que ha visto de, De poder salir, de de, al- poder de alca- facturar. de Sí, sí, alcanzar sí. sus objetivos laborales. O sea, y esa también, en cierto modo, también es triste porque esa es la gran trampa. Esa es la miel en la que caen muchísima gente. La Cuando se miel da, en la que caen las abejas. En la miel de la planta asesina. claro, La carnívora. se dan cuenta de que para emprender o para tener un emprendimiento, si lo haces por obligación, tus probabilidades de triunfar bajan exponencialmente. Son mucho más bajas que si alguien lo hace tiene algo entre manos que se ajusta más al emprendimiento. Es decir, sustituir una nómina por un alta en autónomos, intentar hacer un intercambio de ese tipo en un porcentaje amplio de gente es joderte la vida, básicamente. O sea, Cómo joderte la vida por cuenta propia. Episodio claro, 16. sí. Bueno, voy a dar yo algunos datos. Y por supuesto, en este podcast, Luis y yo lo hemos estado discutiendo fehacientemente y hemos dicho que íbamos a hacer todo lo posible para no caer en cuñadismos. Por Ujú. supuesto, cero cuñadismos en este podcast. Así que vamos a ser rigurosos y vamos a dar datos respecto al tema de autónomos en España. Vamos a hablar del tema de datos por autónomos, por ejemplo, y luego un poco de las empresas. Y vamos, ya he visto algunos datos que dan un poco incluso de temor, ¿no? Da un poco incluso de miedo, ¿vale? ¿Cuántos autónomos hay en España? Pues según la última cifra de 2022, hay 3.330.000 autónomos, ¿vale? De los cuales, de esos 3.330.000, el 63% son hombres y el 36% son mujeres. Pero ojo, que esta cifra tiene truco. Porque de esos 3.330.000, solamente hay 2.050.000 que son
personas físicas individuales, es decir, autónomos que no tienen empresa, porque para montar una empresa necesitas ser autónomo. De tal forma que de los 3.330.000 hay, pues más o menos, más de 1 millón de autónomos que son obligados a ser autónomos, ¿vale? Los que son autónomos por cuenta propia, personas físicas individuales que se meten a esto de facturar por cuenta propia, pues son 2.050.000, ¿vale? Para tener una idea. Vale, hemos hablado de autónomos, vamos a ver el tema de empresas, ¿vale? Según el INE, para el que no lo conozca, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, fuente fiable absoluta a nivel de empresas. En España hay aproximadamente 3.300.000 empresas. Más o menos coincidiendo con el número de autónomos, ¿vale? De los cuales 3.100.000 son micropymes. Ojo, ojo a este dato. Es decir, que el 94% de las empresas en España son pymes de menos de 10 trabajadores con una facturación de igual o menor a 2 millones de euros, ¿vale? El 94% de las empresas en España son micropymes con empresas que facturan menos de 2 millones de euros con menos de 10 trabajadores. ¿Y esto cuánto aporta al PIB? Pues resulta que el 94% de las empresas en España aportan el 24% del PIB. Ojo, matizo. No significa que todo el PIB de todo el Producto Interior Bruto español lo generan las empresas privadas, también lo generan empresas públicas. Esto me refiero a que de la facturación de la empresa privada, el 6% de las empresas en España aportan el 75% del valor, facturación, aportación, lo que queráis, sobre ese conjunto, sobre esa facturación total. La verdad es que es curioso, Luis. Yo pensaba que estaba un poco más repartido esa cantidad. Bueno, a ver, yo también creo que las cifras. Las cifras lo que revelan es lo que cualquier persona puede salir a la calle y ver. Y puede entender muchas veces cómo funciona nuestra economía. Generalmente cuando hablamos de la economía se habla de sectores. Se habla de lo que aporta el turismo o de lo que aporta la industria del automóvil o el sector industrial o manufacturero, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que luego está la otra capa, que es dentro de esos sectores cómo y quién genera esos ingresos. Y en ese caso, la situación que se da es que si tú, por ejemplo, tienes en cuenta que la hostelería, el turismo, tiene un gran peso en la economía española, pues lo normal es que los restaurantes a los que acuden los turistas o acudimos nosotros en nuestro día a día o cuando vamos a la playa, es básicamente eso, micropymes o autónomos. Son autónomos que también pueden contratar, ojo con esto también, que ese es otro factor. Sí, Los sí, sí, autónomos sí. También contratan, pueden tener Sí, sin montar empleados. empresa. Sin montar empresa. Sin montar empresa. Es decir, estas cifras lo que demuestran es la España que vivimos. Pues sales y pues ves lo que no es malo. Si es que no es una cuestión crítica en general, es decir, que haya muchísima gente teniendo este tipo de negocios no es malo. Pero sí que es, como tú has dicho, un indicador de salud. Porque si la economía de un país depende de una red muy capilar de pequeñas empresas, pues estas empresas, que además son muy sensibles a temas de economía interior, pues puede suponer un problema. Porque claro, cuando, por ejemplo, la cuota de los autónomos han crecido en España siempre de forma progresiva, siempre ha ido creciendo. Es un fenómeno que siempre ha ido creciendo en España. Pero cuando llegó la crisis de 2008, pues cayeron. Creo leer que en casi más de un 10%. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de lo que hablábamos al principio, que esos autónomos no son empresas, en realidad son gente que está autoempleándose y en realidad pues están afectados como está afectado en cierto modo el empleo. ¿Por qué el autónomo seguramente baja menos que los empleos cuando hay una gran crisis? Porque el autónomo, pues, por desgracia, tiene más. O sea, una empresa puede hacer un ERE y el autónomo el ERE que se puede hacer es ese mismo, con lo cual aguanta todo lo que puede, a veces adquiriendo deudas. El autónomo, los Sí. autónomos que he conocido a mi alrededor, o pequeñas o micropymes, aguantan muchísimo, porque también tienen compromisos financieros, tienen compromisos tal,
Y además también hay, una vez más, el factor psicológico, ¿no? El factor de decir, ¿cuándo me doy de baja? ¿Cuándo me doy de baja? ¿Debo darme de baja? Ostras, ese momento es duro, ¿eh? Ese Claro, momento de cuando tomas la decisión, uff. claro, es un fracaso. Entonces, no, es bueno y es malo a la vez. Es decir, que haya un tejido de pymes, de micropymes y de autónomos puede resultar bueno, pero también es malo porque también denota ese factor de una economía que le falta, por ejemplo, un plus de productividad. Es decir, cuando hablamos de productividad, yo supongo que la gente que nos oye lo sabe. No nos referimos a si la gente trabaja más o trabaja menos. Cuando hablamos de productividad en el sector empresarial, nos referimos al volumen de gente que hace falta para ganar o para obtener determinados tipos de ingresos. Ahí tenemos pues, un ejemplo, puede ser una empresa tecnológica que con 4 empleados es capaz de generar muchos ingresos. Bizum. Algo así, lo que sea, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchos ejemplos y en el lado contrario, pues yo qué sé, pues un restaurante que para generar la facturación diaria necesita 5 camareros, 2 personas en barra y el gerente. Y ese es lo que a veces, utilizo este ejemplo para explicar a veces cuando se habla de que la economía española es poco productiva, pues ese es el ejemplo, ¿no? De poca productividad. Es decir, ¿un restaurante es un mal negocio? No, claro que no. ¿Es un negocio Escalable. no, pero es un negocio que cualquiera que tenga un restaurante lo sabe, que para generar dinero hace falta mucha gente. Es intensivo en personal. Y seguro que se nos ocurren otra serie de negocios intensivos en Peluquerías, bueno, cualquier toma de cuestión servicios, casi, Claro, básicamente. cualquier cosa de servicios que tengas que meter a mucha gente para atender, pues ahí está la clave. Entonces, eso forma parte un poco también del drama del autónomo o de las micropymes. Hay muy pocas micropymes en España que también podrían denotar un tema de tecnología y tal, que estén en esos sectores de tecnología. Entonces, aquí la tormenta perfecta es que tienes micropymes que generalmente no son tecnológicas, son, pues eso, pequeños negocios, la mercería, la academia de inglés, lo que vemos en nuestro día a día, en las calles, abajo, lo que vemos en las tiendas, en los bajos de las calles. Cuando tú ves todo eso, pues eso genera dinero, pero genera un dinero, no sé cómo explicarlo, pero no es un sector que esté generando innovación, en muchos casos, porque un restaurante no genera innovación tecnológica, no genera... O sea, insisto, esto no es ninguna, por Dios, que nadie lo entienda, ninguna crítica de ese tipo de negocios. No, faltaría más. Esto es un O caso sea, Alfredi. todo lo contrario. De hecho, Hablamos opinión libre. Aquí es diván digital. De hecho, yo soy muy defensor de ese tipo de negocios. Primero, porque la hostelería le da la vida a España, es parte Por supuesto. de la cultura. Y sobre todo, hay que ponerla más en valor, porque últimamente, me acuerdo que hace un par de años, bueno, hace un año así, se denostaba mucho país de camareros. Joder, y que dure. O sea, Joder, tío, pero si es fantástico. Pero si mi que, barrio era triste hasta que llegó un mar. Que no, nos hemos tirado 3 años sin mar. pero además por estas cifras que yo he apuntado aquí. Es decir, porque a día de hoy el país de camareros es el que levanta España. O sea, el que es el que funciona España. Y ahí está la clave. Luego vamos a otro fenómeno que hay en España con esto, y es un dato también muy importante. Y es que cuando hablamos del sector empresarial español, cuando nuestros políticos de todo signo hablan de las empresas en España, hablan de esto. Y mucha gente, cuando se habla de las empresas en España, está pensando en Repsol o en Inditex. Pero España es esto. Esto es lo que hay. Entonces, cuando se habla de subir los impuestos a las empresas, cuando se habla de que las empresas tienen que hacer o tienen que decir o tienen que aplicar determinadas cosas, estamos hablando de esto. De empresas con 5, con 6, con 7, con 8 empleados, con 10, con 15 o con 12. O sea, empresas que tú has dicho 2 millones de euros de facturación. Habrá gente que esté diciendo, joder, 2 millones es 2 mucho, millones de ¿eh? facturación. Ojo, es nada. Para una empresa que genere servicios, etcétera, es nada, porque siempre hablamos de facturación, pero nunca hablamos de beneficios. 2 millones de euros de facturación es poco dinero, en realidad. Si lo piensas bien, si estás facturando determinado tipo de cosas, si tú luego le restas la parte del personal que aplicas, pues habrá gente que se sorprenda, que va a decir a una empresa, esto creo que lo hemos hablado en algún capítulo, mi empresa factura 10 millones de euros. Pues muy bien, es un indicador de dimensión. Pero es un vanity metrics, me parece guay. Pero yo lo que quiero saber es, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio tienes? ¿Cuál es la salud de tu empresa? Pues tú facturas lo que quieras, pero puedes palmar dinero en esto las tecnológicas han sido expertas, en no facturar y vender eso como un éxito, y luego en facturar mucho, pero tener muchas pérdidas. Eso ha sido siempre Totalmente, totalmente. Por una marca, ejemplo, decimos nombres. ¿no? Yo diré los nombres que quieras, pero que hay muchos ejemplos. Y luego,
te das cuenta también, y esto también es muy importante, y es que España está desarrollando como país legislaciones, normativas y burocracia que este tipo de empresas de 4, 5, 6 empleados no pueden soportar. Y esto no es una crítica. Bueno, sí, ¿qué coño? Es una Sí, crítica. O sea, ¿cómo que no? es una crítica, sí, sí, sí. No, o sea, es decir, todo esto que se genera, porque vuelvo otra vez a lo mismo, las empresas tienen, la gente vuelve otra vez a imaginarse. Entonces, si las empresas se les aplican determinadas normativas, determinadas regulaciones, porque, entre otras cosas, más allá de que esas regulaciones sean justas o injustas, hay otro factor, que es que son a veces muy difíciles de aplicar en una empresa en la que no hay una persona de recursos humanos, no hay una persona que se pueda ocupar de esas cosas. Acaban las empresas subcontratando como pueden este tipo de servicios para aplicar a veces legislaciones. Es decir, cuando la gente dice, vamos a hacer, por ejemplo, de algo que a mí particularmente me parece razonable, pero que para muchas Facturación, empresas... por ejemplo, facturación digital. Facturación La factura. electrónica o control de jornadas. Son dos cosas que a todo el mundo le parecen razonables. Pues para algunas empresas es un lío porque necesitan que alguien se ponga con eso. Que además esa es la expresión que hay en muchas micropymes. Manolo, ponte con eso. O sea, claro, entonces muchas veces acaba en manos de las gestorías y tal. Se hace, pero es un continuo Dolor de cabeza. dolor de cabeza para las empresas. Cada vez que se aparece algún tipo de normativa de este tipo, tal. Mira, el otro día, por contar una anécdota también, el otro día Por fui favor. al punto limpio de Alcobendas. Bien. A, ¿A ti- tirar qué? ¿A tirar qué? ¿Qué a tiraste? tirar cajas de bicis. A nosotros Ostras. nos llegan, de la revista nos llegan las cajas, las bicis en cajas. Y hay veces que las bicis se devuelven directamente en la oficina y tal. Y entonces teníamos 3 cajas de bicis, que son muy grandes, que llevaban ahí las pobres un año. Y digo, bueno, pues la había cogido y Eran dije, a ver, reserva ya. que está, las teníamos ahí. Digo, bueno, pues voy a cogerlas, las voy a echar al punto limpio. Pues me estuve ahí. Además, tuve el detalle de andar cortándolas con un cúter, no sé qué, las puse en mi paquete, las monto en la furgoneta. Me voy al punto limpio de Alcobendas, donde tenemos la oficina, y una señorita muy amable me echa el alto y me dice que de dónde soy. Y digo, bueno, pues Ostras, mire, ciudadano europeo. digo, no, pero yo cogí y con toda la inocencia, pues le digo, pues mira, tenemos aquí la oficina. ¿Me puede enseñar el DNI? Digo, ¿pero para qué necesitas mi DNI? Me dice, para saber si es de Alcobendas. Digo, no, ve, yo vivo en Alcalá de Henares, pero tenemos la oficina aquí en Alcobendas. Dice, entonces no puede tirar aquí nada. Las empresas no pueden tirar aquí nada. Perdón. Claro, si Perdón, yo perdón, sé, pero ¿qué sí, pasa? Pero ¡Ah! Por favor. pero yo sí sé por dónde va eso, porque me lo he topado con otras muchas cosas. Como eres una empresa, como tienes lucro, como además puedes generar más residuos que otros, tú no puedes usar lo que usa el ciudadano. Tú tienes que tener otras vías, ¿no? Porque tú generas lucro, Pero tú ¿por tienes qué un beneficio. duplicas No, cosas no que hay que duplicas nada, hacer? no duplicas Sí, nada. sí. O No, sea, haz un único punto limpio para ciudadanos y empresas, leches, y no hagas dos. Será más no, barato hacer uno no, bien que dos pequeños. pero es que no ese es el esquema, Javi. No va a hacer otro punto No, limpio. me voy a la pasta, tío. Me voy a la parte de. Joder. Lo que quieren ellos es que tú tengas una empresa, o ellos dan por hecho que tú tendrás que coger y llevarlo a una empresa privada, porque tú estás en lo privado. ¿Qué es lo privado? El enganchar Sí, ahí. sí, 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 Tu sí. El rollo. que vas con Mercedes y con puro en la Claro, boca y relojito con la cadena. claro, pero no se dan cuenta de que la realidad es esta que estamos contando, que eres una micropyme que vas a echar 4 cartones. Y está claro que hay gente que abusa. Y está claro que igual lo que están intentando prevenir es que llegue una empresa de reformas y les eche 34 kilos de escombro en el punto limpio y impida que los Hombre, ciudadanos pero si ve normales... el camión, el ciudadano Claro, normal no va con un camión tráiler, tío. O exacto. sea, Pero te pongo el ejemplo de que política y socialmente no somos conscientes de estos datos. Tenemos la sociedad dividida entre algo que denominamos empresas y en algo que denominamos ciudadanos o asalariados, y luego estaría el tercer grupo, que serían los que viven del sector público, ¿no? La gente que trabaja en el sector público. Somos 3 mundos que son, si analizas cada uno de ellos con muchísimos matices, sobre todo en un país tan complicado a ese nivel como es España,
Porque no es lo mismo, en el sector público te encontrarías lo mismo, te vas a encontrar gente de muchas características con condiciones muy distintas, y en la empresa privada te encuentras eso, tú eres una empresa, y como eres una empresa vas a una ventanilla distinta. Tú vas a una ventanilla distinta, tú vas a un sitio distinto porque eres una empresa, pero la realidad es que las empresas muchas veces no son empresas, son personas en el régimen de autónomos, que encima, con suerte, tienen 2 y 3 empleados. Volvemos a más cosas de este tipo que también son fáciles de entender. Todo este esquema de microempresas y demás tiene que soportar el esquema de contratación más chungo de Europa. Por favor, explica eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo que Bueno, pues machungo? ¿Por qué? aquí voy a hacer de típico empresario malo, que habrá gente Venga, pues, que se saca, enfadará, que es... saca esquirlas. No, es que tenemos un sistema de contratación muy inflexible. O sea, tenemos uno de los sistemas más rígidos de Europa. Es decir, en España no hay incentivos para la contratación. Cuando digo incentivos, Sí, si hay incentivos. ninguno. No hay ningún incentivo. No hay ningún incentivo para contratar a la gente. Por mucho que te digan, siempre te vienen y te dicen, bueno, pero es que hay ayudas. Una cosa son los incentivos y otra cosa son las ayudas. Las ayudas es para que tú contrates a personas de determinada edad, determinada situación o lo que sea. O tal. Eso es distinto. Los incentivos es algo mucho más profundo. Es un sistema, un esquema que tú tengas en tu país que te anime a contratar. Y la realidad es que no hay nada que te anime a contratar. Los costes laborales en España son elevadísimos. Con lo cual, cualquier empresario que necesita ayuda, pues cuando va a contratar, pues se lo tiene que pensar mucho. Primero, porque los costes de empresa son elevados, eso da para otro, y invitar a alguien que tenga los datos, porque hemos dicho que no queremos hacer cuñados y no quiero dar datos, pero lo que sí os Yo te digo, voy a dar datos, yo te voy a dar datos. el Voy a dar titular, datos yo ahora. el titular es ese. Contratar es caro, tiene unos costes muy elevados, los empresarios soportamos pues, gran parte de las retenciones. Encima nosotros somos los que hacemos la recaudación de impuestos para el Estado, y el despido es caro. Claro. Entonces, como el despido es caro, pues esa inflexibilidad del mercado laboral, la inmensa mayoría de la gente piensa que son sistemas de protección eficaces, pero la realidad es que no sé si son sistemas de protección eficaces, pero lo que sí son sistemas que desincentivan la contratación. Esto también, ¿qué es lo que mueve también a otras cosas? Que en algunos sectores, en algunas industrias, lo que se ha desarrollado es un esquema de contratación que es básicamente, pues esto lo vivimos muchísimo en el mundo del diseño, sobre todo hace unos años, en el que distintos autónomos se unían y hacían asociaciones, colectivos. Es decir, la gente ha intentado ver de qué manera pues, subsanaba eso. El fenómeno freelance también surge porque para mucha gente, pues hay, por un lado, gente que quiere cobrar más de lo que cobraría en una empresa o que tiene unas condiciones particulares en las que trabaja, y por otro tienen las empresas a las que pensar en contratar un diseñador gráfico, estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo concreto, Un clásico, un clásico. le resulta muy gravoso. Entonces te encuentras en esas relaciones que generalmente suelen ser entre pequeñas empresas y freelance, que la realidad es que en muchos casos te encuentras que son muy disfuncionales, porque luego el autónomo tiene otros trabajos. O sea, lo ideal sería que tú tuvieras un esquema de contratación por el cual, si tú quieres tener un departamento o alguien que te lleve la parte de diseño, pues sea eficiente, objetivo, tal. Entonces tendría más gente, habría más contratación. Pero como las condiciones son esas, pues se incentiva, por un lado, que las empresas no contraten, y que cuando contratan en algunos sectores, en algunos segmentos, lo hagan con freelance. Del mercado, de la contratación en negro y ese tipo de cosas, no hablamos porque no tenemos datos. La economía es sumergida No tenemos y ni aparte, idea. Yo no tengo, honestamente, no tengo ni idea no, sobre eso. yo tampoco, porque en mi industria eso no existe. O sea, esas son las situaciones que se dan. Es decir, tenemos un marco mental, social y económico que no se adapta al marco real de cómo se genera la economía en nuestro país. Esa es la realidad y esa es la frustración. Porque si apostamos por las microempresas, pues ¿Vale? hagamos El todo para... 94% del Claro, tejido empresarial, ¿vale? pues pongámoselo fácil a las microempresas. Seamos conscientes de que existen las microempresas. Bueno, pues te pongo otro ejemplo. La ley de teletrabajo. Pues se aprueba la ley de teletrabajo. Entre otras cosas, se empuja el teletrabajo por la pandemia, Ujú. y a los pocos meses de tener teletrabajo, pues aparece la ley del teletrabajo, sin haber dejado que el sistema, o sea, que sin haber dejado un poco de margen a ver cómo funcionaba eso y demás. Y claro, se convierte en una ley
que lo que ha hecho es, sorpresa, desincentivar el teletrabajo. Ha laminado el teletrabajo en pequeñas empresas porque a una empresa grande le ha venido mal, pero las microempresas han dicho que yo tengo que hacer esto y lo otro, y pum, y precio, nada, fuera. ¿Que había que regularlo? Sí, pero a lo mejor se reguló pronto y demasiado. Esas son ya opiniones de cada uno. Pero bueno, esa es un poco la percepción que yo tengo. Vale. Y luego, el otro problema que tenemos también es un problema, creo que es un problema también de mentalidad, pero también es un problema económico, es que la manera que habría de mejorar estos factores de productividad es que esas microempresas pues se unieran. O sea, que esas microempresas... ¡Ostras! ¿Hacer gremios? ¿O qué? No, simple y llanamente. Hay muchas industrias en las que hay 4 empresas pequeñas compitiendo por lo mismo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes a 4 empresas compitiendo de forma salvaje por una cantidad determinada de dinero disponible en esa industria, de proyectos disponibles en esa industria, y es muy poco efectivo. Primero, bueno, ahí sí, solo hay una persona que sale, o sea, solo hay alguien que sale beneficiado, que es quien contrata a esas empresas, que tiene precios bajos. Con lo cual acabamos siempre bordeando la miseria, que es otro de los dramas. Porque todo esto de cuando vemos los esquemas salariales en España... ¿Bordear la miseria a qué te refieres, Luis? Bordear que trabajamos con... Casi todas las industrias trabajan con márgenes muy bajos. Eso es verdad, eso es verdad. Con márgenes muy bajos porque tú compites con un montón de gente que objetivamente, en muchos casos, pues aunque intentemos aportar valor añadido, el precio siempre es un valor fundamental. También ese esquema de baja productividad o sorpresa, impacta los salarios. Si tenemos a un montón de gente compitiendo por lo mismo con empresas con poco margen, pues eso se ve reflejado en los salarios. Este dato no sé si no me acuerdo el dato exacto, pero España en renta per cápita real es uno de los peores países de Europa. Es un país que ha crecido muy poco. Los españoles, aunque no lo parezca, ganan casi lo mismo en general que hace unos años. Sí, No han sí, sí, crecido, sí. no han No, 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 crecido. no, no. Me acuerdo de esa noticia. Me acuerdo de esa noticia perfectamente. Creo que había subido como, bueno, de 2001 a 2024, por poner un ejemplo del tema euro, tema de peseta a euro, cuando fue el cambio, 2002-2003. Y de ahí, ostras, el cambio era de lo que habían subido los salarios, que eran como relación 6:1, o sea, relación de subida de costes respecto a subida de salarios era un 6:1 o algo así, un 5:1. Una Claro, barbaridad, algo deleznable en este caso, ¿no? los españoles no ganan más. Y entre otras cosas también por este esquema que tenemos de empresas, porque evidentemente cuando se habla de hacer determinadas subidas salariales, pues para una empresa pequeña es mucho más difícil el poder impactarlo en sus precios y en sus nóminas. Y además, por ese esquema de contratación que tenemos, pues todo el mundo tiende a ser muy precavido con los salarios, porque te metes en un lío espectacular. Sí, 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 También sí. un sistema de microempresas también hace que los que las gestionamos trabajemos con mucho miedo, porque no tenemos poco colchón, es decir, trabajamos siempre no con miedo, pero sí con precaución. Casi todo el mundo que trabaja en microempresas es precavida, porque, bueno, como decía Taleb, skin in the game, pero tu skin en este caso es muy fino, o sea, estás ahí, estás muy expuesto, no es lo mismo estar en una gran compañía. Entonces, el otro factor que sería el unirse, porque si tú al final tienes a 4 empresas en un sector, pues si 2 de ellas se unen, de repente, pues si se hace bien, primero eres más competitivo, tienes más servicios, puedes hacer lo mismo. Es verdad que cuando ese tipo de sectores se unen, pues en algunos casos puede haber pérdida de empleos, porque hay duplicidades, lo cual en cierto modo pues mejora la productividad, pero en otros casos, al haber más capacidad de inversión, se amplían los empleos. No hay una regla, creo que no hay una regla fija respecto a esto, pero lo que sí estoy convencido es que al haber más empresas más grandes, pues seguramente la competitividad sería, por parte de los proveedores, sería mayor. O sea, habría más Claro. capacidad de desarrollar más cosas y hacer más cosas. También habría más innovación. También podrías contratar gente con más talento, gente que te puede aportar más, es mucho más fácil contratar a alguien con talento en una empresa que tiene buen pelaje
O sea, que tú ves que es una empresa que puede crecer, que es grandita, que... Que no va a Bueno, cerrar, que no va a cerrar mañana, vamos. claro, que no meterte en un barco pirata, ahí en un barco corsario, en un pequeño pesquero, ahí al agua, y tú ahí con la red, vestido del Capitán Pescanova, pues vas mejor... Con Joder, tu, claro, vas mejor en un con tu barco más impermeable grande. amarillo. Claro, pero es que la mitad de los españoles, o sea, un buen porcentaje de los españoles va como el Capitán Pescanova, va en el pesquero, eh, ahí pues en una situación que a veces, bueno, pues es más complicada, ¿no?, que otras. Entonces, si estás en una empresa, fíjate, a mí no me gustaría tampoco, o creo que no, ojo, tampoco lo saludable, lo contrario, ¿no? Tener un país de grandes compañías y que todo el mundo esté en una gran empresa. Creo también que ese esquema de pequeñas empresas tiene también ventajas. Y eso es la resiliencia. Hemos generado un Sí. sistema muy resiliente porque... Sí, y los solopreneurs, tío, que está muy de No, moda ahora ese término. vuelvo a Taleb. Skin in the game. No hay país del mundo con más skin in the game en el fucking mundo. O sea, todo el mundo se la juega. Es decir, en España hay un montón de gente que cada vez que levanta la persiana se la está jugando. Sí. Está jugando el parchís todos los días. Bueno, te cuento datos, Luis, te cuento datos Sí, interesantes sí. sobre esto. Que hablabas de pymes, y para no caer en temas de parcialidad y tal, voy a decir que el 30% de los empleos en España a nivel privado lo generan las micropymes. Ojo, aportan el 25%. Tú hablabas de micropymes, de sobredimensionamiento de personal para poder facturar un poco más, porque un restaurante, una peluquería, pues tiene esos problemas que no puede escalar como una startup tecnológica. A nivel de micropymes, que genera el 25% de la facturación a nivel del tejido empresarial privado, supone el 30%, más casi la tercera parte de los empleados en España. Pero espérate, el porcentaje de autónomos en España respecto a la población activa es el 16%. Pero es que además me he sacado cifras que es que en el 91 era del 25%. Es decir, estuvo más o menos manteniéndose hasta 2000, hasta la crisis de 2008, y luego caída total. Caída total, en este caso. Sí, pero Bueno, los últimos 10 años ya vuelve otra vez a crecer. porque es que ya estábamos muy abajo. Sí, pero vuelve a crecer porque es el segmento refugio. Espera, Insisto, espera, que te voy a decir cifras de autónomos de otros países, que hay algunos que he alucinado. Colombia, un 50% de autónomos de la población activa. China, un 47%. Grecia, un 34%. México, un 30%. Italia, un 23%. Portugal, pues nos parecemos como nosotros, un 16%. Nos parecemos en muchas cosas menos las políticas fiscales empresariales, tengo que decir. Alemania, un 10%. Estados Unidos, el país de las oportunidades del emprendimiento, ¿cuánto es la cifra? no lo sé, no tengo ni idea. Un 6%, tío. Un 6% de autónomos. Con lo cual, España, estamos un poco por encima de la media europea. La media europea, más o menos, un 11,1%. Y la edad media de los autónomos en España, un 46 años. Joder, pues mira, lo hemos clavado de Lo has clavado, ¿eh? cómo hemos empezado el podcast. Claro, es que al final, me duele decirlo, pero es un indicador de economías. O sea, no sé si es correlación, pero es de economías que no son tan fuertes. Porque fíjate, las cifras de Alemania o Estados Unidos Ujú. contrastan con las cifras de... Yo había leído antes, leyendo un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, que justo el porcentaje mayor de autónomos que había en Europa, pues era, curiosamente, Portugal, España e Italia. No Sí, había leído sí. de Grecia, pero Bueno, que Grecia es alucinante, un 30 y pico. lo cual, pues bueno, yo solo con ese dato, pues bueno, son economías que no, bueno, que se parecen en cierto modo en muchos aspectos. Bueno, Italia yo creo que marca una diferencia, aunque también es verdad que tiene una Sí. diferencia territorial, que si repartiéramos ese porcentaje de autónomos entre el norte y entre el sur, sería interesante verlo. Bueno, dicho esto, ya te digo, yo sobre todo en lo que para mí me gustaría mandar dos mensajes. El primero es, para quien no está en este lío, que supongo que porque la temática del Está. podcast no será mucha gente, es que sepa, estaría muy bien que la gente sepa que cuando hablamos de empresas, pues hablamos de lo que hablamos de estas micropymes, hablamos de tu vecino, hablamos de tu amigo, hablamos de gente que puede que gane más que tú, y hay gente que en ese mismo esquema Posiblemente gane gane, menos que tú. gane menos que tú, y hay gente que un mes gana más que tú y otro mes gana menos que tú. Es decir,
gente normal. La mayor parte de las empresas están dirigidas, gestionadas, creadas por gente como el resto y que tiene a veces situaciones incluso peores, ¿no? Por esto que también hablábamos un poco a veces, refugio de autoempleo. Empresas que tienen que soportar ese alto grado de regulación. Y por otro lado, un mensaje que es complicado de transmitir y es que sería interesante o siempre que se pueda, lo interesante es, en lugar de enfrascarnos en rivalidades sectoriales que a veces no tienen sentido, Ujú. también sería interesante que a veces la gente, en lugar de, ya te digo, enzarzarse en esas competitividades raras, pues se sentara a ver si se pueden hacer acuerdos de algún tipo para ser más competitivos dentro de tu sector. O sea, poder ver si puedes llegar, a lo mejor tú solo no debes andar ese camino. Ahí es verdad que yo lo que me he encontrado ha sido en muchas situaciones que no estamos acostumbrados a ello. No estamos acostumbrados a ese nivel. Pues también volvemos a lo de antes. La mayor parte de los empresarios o de los autónomos lo son por necesidad y no por vocación. Y a veces también eso va ligado a otro tema que no hemos hablado, otro melón, que es, Saca, saca. claro, es que este esquema de micropymes y autónomos, el otro pilar para aumentar la productividad es la formación. Y claro, tú métele a una microempresa o a un autónomo dentro de su día a día la formación en innovación. O sea, no me refiero a la formación de riesgos laborales y todo ese tipo de cosas. No, Ujú. me refiero a la formación. Esa formación, que si algo yo he aprendido con los años, es que no va solo de alta tecnología, sino de gestión. La mayor parte de los autónomos y gente que esté en la pyme, aunque no lo sepa, está gestionando mal su empresa, pero porque no tiene ni idea. O sea, Ujú. porque básicamente, volvemos otra vez al esquema de refugio de autoempleo, pues es una persona que trabaja en una empresa de fontanero y se da cuenta de que, Bueno, joder, pues no olvidemos una cosa, Luis, tampoco, también importante, que esto es un podcast de e-commerce, que es que para sí, montar cualquier e-commerce o tienes que ser autónomo o micropyme o lo que sea. O sea, tienes que meterte en uno de estos rangos fiscales, con lo cual va automáticamente dirigido a toda persona que tiene un e-commerce. Porque dicen, no, yo tengo un e-commerce, no, taca, taca, ya facturo, ya me lo quedo todo. Ostras, tío, no. Tienes que tener mínimo esta base legal constituida pero tú de que si fíjate, no estás fastidiado. pues mira, me voy del ejemplo del fontanero que se quiere autoemplear al tío que quiere lanzar un e-commerce. Que quiere lanzar un e-commerce, pues puede ser un tío como tú, un experto en e-commerce. Yo sé de e-commerce, vaya, me cojo aquí, pim pam pum, Pim, monto un pam, pum. e-commerce, pim pam pum, pim pam pum. Pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que generalmente, pues no es buen empresario. Desde el punto de vista de la gestión, porque tú puedes saber mucho de e-commerce, pero y contratar, y no sé qué, y el convenio, y el Pagaplas, y oye, que la gestoría, y el que no sé qué. Y el O sea, los impuestos trimestrales. los ¿Y qué imputo y qué no imputo? Guau, eso ya es la fiesta, no, tío. y luego, y ya te digo, ¿Qué voy a desgrabo y no alquilar, desgrabo? voy a alquilar una oficina, esto. O sea, pero, y sobre todo cuando ya tienes todo eso montado, es que tú te ves gestionando una empresa. Y no es lo mismo gestionar un e-commerce que gestionar una empresa. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Separadas, pero complementarias. Claro, entonces, tú te puedes encontrar a alguien que tiene una empresa y quiere montar un e-commerce y lo que necesita es formación tecnológica para montar un e-commerce. Y te encuentras lo contrario. Hay gente que sabe montar un e-commerce, que es un crack de todo ese tipo de cosas, que a ti te suenan a innovación, te suenan a algo fresquito, Trendy, trendy, innovador, trendy, trendy, trendy. trendy, trendy, pero lo otro, que es cómo gestionar una empresa, ni puñetera idea y luego pues pasan las cosas que pasan. Entonces, la formación de valor añadido, vamos a llamar la formación de valor añadido, no como otras cosas que nos imponen y no sé qué, sino formación de valor añadido. Esa formación de valor añadido, pues tiene un coste, tiene un tiempo que hay que invertir, o sea, tiene un coste en dinero y en tiempo que para las microempresas y los autónomos son súper complicadas. Y mira, si alguien me dice, es que hay formación gratis o hay formación, bueno, pues sí, hay muchísima información disponible, hay mucha información tal, pero también muchas veces la formación hay que certificarla, hay que repartirla, hay que dársela a los empleados, hay que distribuirla, es distinto. Y luego ya de las formaciones que te dan desde la administración y tal, bueno, pues de eso podemos dedicarle 6 capítulos porque, bueno, pues a veces da un poco para risa, ¿no? Lo que se hace. Entonces, imagínate, tienes esa formación. Entonces, esa formación también implica la parte empresarial y tú llegas a alguien y le dices, oye, mira, pues hay 2 empresas de tu sector, ¿por qué no haces una joint venture? Y te dice, ¿pero qué es eso? Exactamente, es muy, muy, O muy clásico, un joint claro. venture. Y luego, sin embargo, ves a las empresas grandes
que fíjate si lo tienen claro, que para hacer una carretera, pues se montan una UTE y de repente se convierten empresas en gigantes en grandes competidores para Sí, optar a un concurso público. se hacen un Transformer. Claro, es que o sea, muy pocas empresas en España conocen este tipo de cosas, ¿no? O tienen estas figuras, y luego, pues bueno, pues ahí está lo típico, las típicas, como no tienes una mentalidad a lo mejor empresarial y tal, además no lo hay de ninguno de los dos lados, pues la gente se sienta en una mesa y parece que están a ver quién se engaña a quién, ¿sabes? O a ver, nos falta esa cultura, esa cultura que también implica riesgos de intentar decir, vamos a unirnos en determinados segmentos, en determinados sectores, en determinado tal, para ser más competitivos, para ser mejores. No, aquí todo el mundo va, en muchos casos, no, todo el mundo no, eso es una expresión que no me gusta nada, pero en muchos casos la gente va a yo me lo guiso, yo me lo como, esto es lo mío, esto tal, pum, pam. Entonces, eso también dificulta. O sea, también hay una parte, diría que está relacionada con la formación, pero también con la cultura. No una cultura de ADN, sino una cultura de empresa, de cómo va la historia, ¿no? De cómo lo haces. Voy a dar más datos, Luis, ¿vale? Sí. Porque tú quieres montar tu e-commerce, quieres montar tu tienda online, fantástico, y dices, yo con ganar 500 eurillos me vale al mes, porque es un side project que tengo aparte de mi trabajo de 9 a 6. Caution, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de lo que tienes que pagar para ser legal. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo te digo, para ser legal tienes que hacer lo siguiente, ¿vale? En España. En 2020, y hablo 2024, ¿vale? Las cuotas van desde los 225 euros mínima de pago de autónomo hasta los 530 euros. Y en 2025 se amplía la horquilla desde los 200 euros hasta los 590 euros al mes. ¿Cuánto tienes que pagar en cada caso? Si tienes tramos de rendimiento de 670 euros, 225. Hasta 900 euros pagas 250 euros autónomos. Con lo cual, si tenías cansado por facturar 500 euros, tienes que pagar mínimo 225 euros de autónomo y aparte puedes pagar los 80, 90, 100 euros lo que te cuesta la asesoría, ¿de acuerdo? Ya tienes 150 de beneficio de esos 500 euros. Ojo, si estás facturando, por ejemplo, vamos a poner un tramo, entre 1.300 y 1.500 euros, ¿vale? Tienes que pagar 294 euros de autónomo. 294, ¿eh? Ojo, 300 euros de autónomos. Y tú dices, ¿esto es mucho, esto es poco? Pues tengo aquí unos cuantos datos de otros países, de cuánto se paga autónomo, de cuánto costaría montar un e-commerce en Francia, montar un e-commerce en Alemania, Irlanda. Google, ¿dónde está? En Irlanda, ¿no? Bueno, pero eso Google, también Ireland. ese es el otro extremo, ¿no? De cuando haces una legislación truqui para Truqui, atraer truqui. truqui para atraer las inversiones. Pero sí, esa es la realidad. Esa es una de las cosas que muy poca gente se hace a la idea de lo que significa ponerse a emprender. Es verdad que también ahí hay una trampa desde el cariño, ¿no? Porque al final es una facilidad, que es que muchas veces algunas comunidades autónomas las cuotas de autónomo las bonifican Bueno, el primer año. el primer Ojo, año, claro. el Ya, bueno, primer año tienes tarifa plana de autónomos, ¿vale? Perfecto, fenomenal, ujú. tarificas. Eso sí, si no has sido autónomo en unos cuantos años anteriores. Exacto, claro, bueno, para que no Vamos hagas a el decir la truco de la verdad. mendruco, pero que es una cosa que está bien, pero que a la vez es una trampa, porque tú te acostumbras a un esquema de costes y luego, pues de repente te llegan y bueno, pues es distinto. Mira, eso me hace mucha gracia lo del tema de la seguridad social, porque forma parte de un poco lo que hemos hablado antes y de cómo tenemos un absolutamente escojone entre la realidad y lo que queremos pensar, ¿no? Esto que has hablado de las cuotas autónomos forma parte también del tema este de los tramos. Es verdad que las cuotas ahora mismo, simplificándolo mucho, para los que ganan más van a pagar más de autónomos y los que ganan menos, en proporción a lo O que había ganan antes. menos o no ganan nada, van a tener que pagar un fijo. Sí, pero bueno, la nueva reforma de autónomos que se hizo era un poco, tú antes pagabas, creo que eran 270 y pico, 280, ahora el mínimo son 200 si ganas poco, y ahora si ganas más, en proporción, tienes que pagar más de autónomos. Ujú. Entonces, era, digamos, una cosa que facilitaba a quien entre y, digamos, por así decirlo, cobraba más a los que ingresan más. Recaudar más, al fin y al cabo, de los autónomos. Bueno, Vamos a como decir las es, claro, cosas. bueno, pues como es un tema de seguridad social, el objetivo que ha habido con esa reforma, que por cierto, eso también significa también que hace que cuando tú eres autónomo, ahora la seguridad social te pide una previsión de ingresos
para calcular esa base y si luego tú la superas, te la van a regularizar. Es decir, que si tú pagas esa cuota y de repente al final de año pues das un pelotazo y todo te va muy bien y pagas más, la seguridad social, si no recuerdo mal, te la va a regularizar. Es decir, no vas a pagar. Eso es en tu forecast, tienes que tener en cuenta eso porque, de hecho, la seguridad social es bastante llamativo. Y empiezo al primer factor de desacople. Que una entidad como la seguridad social le pida a un autónomo una previsión de ingresos fijos mensuales, hombre, tiene cierta gracia. Tiene cierta gracia. Tiene cierta gracia. Bueno, Totalmente. o sea, tiene cierta gracia. Pero luego el otro factor es que lo que se intenta hacer con esa reforma es intentar poner, o de alguna manera, intentar que lo que pagan los autónomos de seguridad social, tanto para lo que es la seguridad social como para el cálculo de las pensiones, etcétera, sea similar a lo que pagan los empleados. Perdón, la gente que trabaja, sí, los empleados, la gente que trabaja por cuenta ajena. Claro, poniéndolo sobre la mesa, tú dices, yo entiendo la parte del gobierno, hay muchos autónomos que están, y además de esos autónomos, una gran parte siempre ha estado cotizando o está pagando Por la el base mínimo, mínima. por la Sí, la base base mínima. mínima. Por El la base mínima. 84%, para ser exactos, datos reales, ¿eh? Exacto, por la base mínima. Claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, que tenemos ahí a 3 millones de autónomos que están en la base mínima y esto no va bien para el mantenimiento de la seguridad social y pensiones y demás. Lo igualamos a tal. Y claro, tú se lo explicas a la gente y cuando les explicas esto, sales ahí en rueda de prensa, Consejo de Ministros, lo explicas, la gente, claro, que está ahí y dice, coño, pues es verdad, es que tiene todo el sentido del mundo. Que los autónomos, incluso se plantea como un favor a los autónomos. Como vosotros no estáis reteniendo, luego la pensión que vais a tener de jubilación va a ser mala, pues ya estamos aquí nosotros Quitarte eh, pasta para empezar. para salvaros de de vuestra propia Pero qué imprudencia. pensión, Luis, qué pensión. Bueno, eso ¿Qué es otro, sí, pensión? eso es otro ¿Qué episodio. pensión? Pero para la gente es razonable. Pero claro, la gente solo tiene en cuenta esa parte, y es cuando dices, a ver, que te puede parecer razonable, pero si intentar tratar al autónomo como una persona que trabaja por cuenta ajena, No no tiene derecho a indemnización en caso de despido claro, que le vaya mal. no tiene sentido, Entonces, claro, porque las condiciones, o sea, es tricky, las condiciones son distintas. Un autónomo pone su patrimonio en riesgo. Una persona que trabaja por cuenta ajena, no. Si tu empresa va mal, pues lo peor que te puede pasar, que es malo, pues es que te despidan. Y lo peor que te puede pasar es que la indemnización te la acabe pagando el Fogasa. Pero si tú eres autónomo y las cosas van mal, responde con tus bienes. Con todos tus bienes. No con una parte de los bienes. montar una empresa, chicos, y dedicar todas las acciones a esa sociedad limitada, que por eso algo se llama limitada. No, pero la realidad. Ojo, autónomos, Bueno, caution, pero caution. que tampoco te blinda una sociedad limitada. Pero Tiendas bueno, online, e-commerce, caution, caution. claro, Multas por tema de. Caution, por favor, claro, cuidado, ¿eh? pero tú tienes ese riesgo. No tienes, como tú bien dices, no tienes una indemnización por despido. Tus condiciones en caso de baja, aunque ahora hay una mínima baja, son, 400 euros, son 350 euros. siderales. Claro, son Son siderales. 350. No, no, no. La baja, ya te lo digo yo. Estuve el martes hablando con un autónomo que ha estado de baja. Le pagan 400 euros. O sea, las condiciones no son iguales. Tú arriesgas, y sin embargo, alguien ha pensado que tú ¿Qué te tienes vamos que, a quitar más? que tú tienes que tener las mismas condiciones que una persona que trabaja por cuenta ajena, cuando son dos mundos distintos. Tú trabajas en dos esquemas mentales absolutamente distintos, mentales, fiscales y de negocio. Bueno, pues esa es la realidad de lo que enfrenta el tejido empresarial español. ¿Todavía queréis montar un e-commerce? Pues atentos a lo que viene ahora a continuación, porque os voy a decir también un poco esa diferencia. Os voy a dar datos también, Luis, también, para decir, ¿estamos bien o estamos mal en España? ¿Qué pasa con el resto de países con el tema de los pagos? Bueno, en Francia, a exención de cuota durante el primer año y luego para actividades comerciales tiene que pagar un 12% de los ingresos y actividad de servicios y liberadas, es decir, nuestras cosas, 22%. Portugal, tienes que calcular el 70% de media de los ingresos trimestrales y aplicar un 21% de impuestos. Ojo, no sobre el total, sobre el 70% de tus ingresos le aplicas un 21%. En España, tengo que decir que tú tienes que pagar, aparte de la cuota de autónomos,
y pagar los IVAs y todo esto, tienes que pagar un 20% de los beneficios. ¿De acuerdo? Trimestralmente, si no recuerdo mal, corrígeme, Luis. Creo que es así. ¿No es un 20? Vamos a seguir hablando. Por ejemplo, Portugal, ¿vale? Lo que decía antes, 70% de media de los ingresos trimestrales, un 21% de impuestos. Y además, las cuotas varían desde los 20 euros, aquellos sin ingresos, en España son 200, ¿vale? Hasta 1.138 euros para los que facturan más. Y ya, bueno, tampoco va a ir mucho en plan. En Austria, un total de un 27% de ingresos netos anuales. En Italia pagas, ostras, en Italia los que ganan entre 28.000 y 55.000 pagan el 38%. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo barro. En Alemania tienes que pagar una cuota fija de 140 euros y estás obligado a contratar un seguro médico obligatorio que cuesta como unos 200 euros. Oye, solo 140, pero obligatoriamente tienes que pagar 200 más. Países Bajos, cuota anual de 50 euros y un seguro médico privado de 100 euros mensuales. Dinamarca entre el 25 y el 50%. Suecia, un 29% de tus ingresos netos anuales y una tarifa del 7% adicional para cubrir el seguro social. ¡Viva la educación gratuita sueca de los autónomos! Reino Unido, bueno, Reino Unido es un carajal, de verdad. Como a partir de 8.000, a partir del umbral de 8.400 libras se abona además de no sé cuánto a la semana, un 9% de la cantidad y el umbral superior de beneficios. Bueno, esto sí que es complicado. Los británicos, súper liado. Bélgica, ostras, Bélgica tienes que pagar trimestralmente 740 euros y y una tasa más o menos de un 14% aproximadamente, ¿vale? Más o menos de impuestos. Irlanda, te digo Irlanda. Dime. ¿Quieres saber Irlanda? Los autónomos deben pagar una cuota fija del 4% sobre sus ingresos anuales, siempre que estos superen los 5.000 euros. Además, hay una cuota mínima de 500 euros anuales para aquellos con ingresos bajos. Perdona, es que me tengo que reír. 4%. Bueno, pero ¿sabes luego lo que pasa? Que también ese es el desequilibrio por el otro lado. Es decir, Irlanda es un país que ha traído un montón de empresas. 4%. Sí, pero es el otro desequilibrio de no conseguir el justo medio. Irlanda es un país que ha hecho una política fiscal que atrae a un montón de empresas, a un montón de multinacionales, porque fiscalmente es muy beneficioso, Hombre, Ireland. pero no tiene impacto en la economía real y acaban teniendo No. revueltas en las calles. Esa Sí, es la sí. realidad. O sea, cuando tienes. Si esto, mira, la gente se pensará que la mayor parte de la gente que está en el mundo de la empresa piensa que nosotros no queremos pagar ni un duro, los impuestos son una mierda, Nada. Y la mayor parte de la gente que yo conozco a mi alrededor no es anarcocapitalista ni cosas así. Hostias, Lo anarcocapitalista. que se trata es de conseguir un equilibrio. De conseguir un equilibrio que sea bueno para todos. Un equilibrio bueno para todos. Y sobre todo, generar esquemas fiscales adecuados al sistema empresarial y esquemas legales adecuados al sistema que tú tienes. Si yo estoy convencido de que habrá ministros en el gobierno y de este y de pasados que les encantaría tener, pues lo que es implementar un montón de normativas que seguramente pues ellos pensarán que son las ideales. Pero es que el problema es que esas normativas son normativas pensadas en un mundo que no existe en España, que no es ese el esquema que tenemos. Entonces, son normativas que en lugar de proteger, lo que hacen es desincentivar la actividad económica. Entonces, a partir de ahí es el equilibrio de cada uno. Si ellos creen que por vía sector público pueden compensar la pérdida de actividad del sector privado, pues ellos sabrán. Pero hasta donde yo sé, yo no soy economista, pero hasta donde yo sé, para pagar el sector público hace falta un sector privado. Hasta donde yo sé. Si no, cuando ese esquema no funciona, pues el sector público se va al carajo. Y entonces tienes un país en quiebra. Esa es la realidad. Entonces, no se trata tampoco de coger y decir, no, pues ahora, oiga, que las pymes sean el salvaje oeste. Que no contraten. No, sí, muchas veces, si lo que pyme. Mira, de hecho, si tú te fijas en las reclamaciones que hacen las asociaciones de autónomos y de pymes,
En muchos casos, la principal queja no es la fiscalidad. Suele ser el tema de flexibilidad en contratación y, sobre todo, la carga normativa. O la burocracia, que a veces son dos cosas distintas, porque tú puedes generar también determinadas leyes, pero que su aplicación sea fácil, flexible y rápida de hacer. Pero si tú generas determinados esquemas que encima son complicados de sacar adelante, si tú aumentas la carga burocrática para las empresas, etcétera, etcétera, pues es que cada vez que tú le metes una tarea más a una pyme de 5 empleados, pues tienes que ser consciente de que lo externalizan, que a veces no es posible porque no pueden pagarlo, o alguien tiene que asumir esa carga y por lo tanto esa empresa va a estar distraída de lo que es su objetivo, de su misión empresarial. Pero ya te digo, el debate muchas veces no es tanto la cantidad, es el cómo y el cómo articularlo, etcétera. Es que estás desincentivando la economía. Y de hecho el problema que hay... Y ojo con las multas, que no te esperas, que muchas veces llega la multa y luego la carta para que reclames. No te da la opción de compensar o directamente... Mira, el tema fiscal, luego hay una cosa que es... No vamos a hablar de tema fiscal hoy, ¿vale? No hablemos de tema fiscal. No, pero solo si hay una cosa que es cierta, que también un poco pasa lo mismo. Es el porcentaje, lo que a veces no son las sanciones, el porqué de las sanciones y cómo va el proceso de las sanciones. Que también, en el caso de pymes y autónomos, creo que todos estamos de acuerdo en que el trato a veces es ciertamente... Miedo. Sí, es un trato muy agresivo, dando la sensación de que yo te diría que el mayor porcentaje de las multas que recibe una pyme o un autónomo en Hacienda son por errores, sin ningún tipo de mala intención. Y desconocimiento. Errores y desconocimiento. Uh-huh. Es lo que yo uso a mi alrededor. Errores y desconocimiento. Y en mi persona, en mí mismo, en mi caso concreto, desconocimiento. Y de repente te encuentras con un procedimiento y un lenguaje que yo particularmente me quedé perplejo desde la primera vez que me pasó. Me quedé perplejo. La sensación de pues no sé si de delincuente, pero al menos sí de sospechoso de delincuente. Casi. Bueno, Luis, la verdad que nos dejamos muchísimas cositas en el tintero, como dice el dicho. Bueno, solo una cosa por acabar, porque estamos dando esta visión y sí que me gustaría decir que esta visión es una visión protesta, de queja, etcétera, lo que queramos decir, pero también es una visión de concienciación, tanto para la gente que está fuera y no conoce este mundo, pero como para los que quieran entrar. Porque los que quieran entrar, esto es una cosa que sobre también todo el sector e-commerce, dentro del podcast, sí, todo el que quiera entrar en el mundo e-commerce, en cualquier mundo empresarial, es que tiene que entender estas reglas del juego. Y a partir de ahí, tomar las decisiones. Luego están las satisfacciones. Otro día podemos hacer un episodio de las satisfacciones que da el crear y cómo estas micropymes están, aparte de ser resilientes, hacen que España sea un país hipercreativo en muchos sentidos, incluida la hostelería, incluidos los pequeños negocios, etcétera. ¿Creatividad también, en el emprendimiento, por ejemplo? ¿Quieres llamarlo el próximo podcast? ¿Lo ponemos ya encima de la mesa? Pues sí, o como estas pequeñas empresas, pues que de una manera u otra pues hacen esa ventaja. Pero sí que es cierto que si lo contamos muchas veces desde el mundo de la empresa, no es para desanimar, es para que tampoco la gente se meta en un lío pues del que luego no pueda salir. Fenomenal, totalmente de acuerdo. Y además que dentro de montar un e-commerce no solamente es montar el e-commerce, que te vaya bien, que hacerlo rentable, sino que además que puedas hacerlo a nivel legal, a nivel de autónomo, o seas empresa, o seas brilli, lo que quieras. Pero vamos, que ojo, cuidado con todo esto, que no es algo que se conozca, digamos, de un día para otro, necesita tiempo de recorrido, al igual que es en el aprendizaje del mundo e-commerce. Pero bueno, nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, en la cartera, y que esperamos sobre todo por desarrollar en esta edición, la nueva edición número 17 de Casual Friday para el mes que viene. Ojo, ya llegando un poco a final de año, con los deberes hechos y los checks de nuestra cabeza marcados, que si no podemos dormir tranquilos por las noches con nuestras visiones cortoplacistas de hacer que nuestros proyectos vivan hasta lo que duren. Así que gracias a todos los que estáis escuchando este podcast
Valorad con 5 estrellas este podcast si podéis, suscríbete al canal de YouTube, comparte este episodio y bueno, que te sea sobre todo práctico y que hayas aprendido cositas. Nos escuchamos el mes que viene con un nuevo tema que esperemos que te ayude a ver las cosas de otro modo en la edición número 17 de Casual Friday. Y el próximo martes, la semana que viene, con otro episodio de Ecosistema e-commerce formato habitual. Sed felices, darlo todo y descansar como siempre las horas necesarias. Adiós. Hasta luego.